su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Un gusto saludarles aquí en estos medios de comunicación como son la radio y la televisión. Un saludo muy especial a mis hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Austin, Texas. Este día voy a estar con ustedes esta noche. Voy a estar predicando la palabra de Dios allí. Así que quiero animarles para que no falten al servicio de esta noche, porque en Austin, hermanos, la iglesia se reúne los jueves y los sábados. El día de oración y testimonios es el día jueves. Y pues hoy voy a estar con los hermanos allá. Así que hermana Amaro, hermano Gabriel, hermano Aguilera, hermana Olga, hermana Lidia, hermana Luzmila, hermano Juan. Se me olvidan los otros dos hermanas el nombre. Eso es lo que me pasa cuando me pongo a dar nombres que se me pueden olvidar. Pero todos ustedes ahí, hermanitas y hermanos, pues los invito esta noche para que nos congreguemos. Y si hay algún hermano por ahí en Austin que le llega a esta lección de escuela sabática, pues lo invito para que venga hoy al culto, hoy a las 7:30 de la noche. Bueno, ha llegado el momento de estudiar la lección y aprovecho para pues enviar un saludo muy especial allá por México, allá por Centroamérica, en los países como son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, también allá por Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. No, creo que tenemos hermanos paraguayos también que nos siguen. De Uruguay sí, nunca he tenido contacto con nadie, pero de Paraguay sí. Y allá hermanos pues en España, a los hermanos allá que están en Madrid, a los que están en las Islas Canarias, a los hermanos que están también en Francia, y deje ver qué otro lugar sé que nos miran por allá. No me recuerdo qué otros países, pero en Europa, donde quiera usted esté y le llegue esta lección de escuela sabática, un saludo muy especial. Y qué no decir aquí por todos los Estados Unidos, ¿verdad? Que es donde está la mayor parte de audiencia, y Canadá también. Un saludo a Toronto. Allá, hermanos de Toronto, agradezco, hermano, el que me escribió de Toronto el otro día diciéndome de que, pues, que incluyera toda la audiencia para un proyecto que tenemos como iglesia. Y es cierto, yo no le he dicho, hermano, yo como para pedir, yo no sé, no sirvo para pedir. Y por eso a veces la gente dice que yo no consigo nada, porque todo lo dejo allá a la buena voluntad de la gente, a que la gente adivine si necesitamos o no necesitamos. Bueno, es que yo se lo dejo todo al Señor a veces, hermano, hermanos, y por ahí dejo que Dios toque los corazones de la gente. Dios sabe que aquí pues tenemos un gran déficit, pero tal vez porque no tengo esa habilidad de pedir, hermanos. Pero voy a tomarle la palabra al hermano de Toronto. Nosotros, hermanos, como Iglesia Advenimiento, pues hemos estado rentando un edificio allí ya por varios años, pero lamentablemente cada vez que llega la Navidad es una batalladera la que tenemos, porque allí decoran eso con un montón de arbolitos y un montón de cosas allí. La gente piensa que nosotros celebramos Navidad y nosotros no creemos en esas cosas, hermano. Nosotros creemos que esas son fiestas paganas. Y cada vez tenemos que bregar con eso, y a veces hasta nos dicen de que pues tengamos que irnos a otro lugar. Así que, hermanos, el Espíritu de Dios nos ha impresionado, creemos nosotros, a que busquemos de alguna manera adquirir un terrenito donde nosotros podamos pues construir una casa de Dios allí, hermanos, una casa de oración para Dios, donde la verdad presente pues esté a tono todo lo que se hace allí con la verdad presente. Y entonces hay un terreno que nos cuesta $245,000, y pues lo queremos adquirir para ver si podemos construir ahí una casa de oración para Dios, y también para que ahí estén las oficinas de la radio y la televisión, que esa es otra cosa que pues no cabemos ya donde estamos. Entonces, pues no tenemos el dinero, pero yo, hermano, siempre he mirado que Dios nos ha guiado sin tener dinero. Agarramos un canal de televisión sin tener dinero, agarramos una radio sin tener dinero, agarramos otro canal de televisión sin tener dinero. Y dentro de poco a lo mejor vamos a agarrar otro canal por ahí sin tener dinero. Así también vamos a agarrar este terreno, hermano, sin tener dinero. Pero tenemos al Dios que es el dueño del dinero. Y son cosas que hacemos para Él.
Entonces yo quisiera invitar a todos aquellos que me oyen y que quieran poner su granito de arena para que consigamos ese terreno. Son 245,000 y todavía nos lo van a dar en pagos. Ya vamos a dar 100,000 la semana que viene y después otros 100,000 y luego los 45. Pero esperamos en un término de unos 7 meses pagar ese dinero. Pero yo quisiera decirle a mis hermanos, a los que nos aman, porque sabemos que hay gente que no nos ama y que cuando lo oyen hablar a uno, estas cosas lo que hacen es burlarse y criticarlo. Pero yo le hablo a los que nos aman, a los que están con nosotros, a los que creen como nosotros, a los que saben que somos compañeros pues de viaje al cielo, que si nos quieren ayudar, hermanos, si quieren ustedes poner su granito de arena, miren, hay varias formas de cómo ustedes nos pueden ayudar. Una es que ustedes, si tienen una cuenta de PayPal o la quieran crear ustedes, pues crean la cuenta de PayPal y luego van a la página web de nosotros, que es www.iglesiaadvenimiento.org, y allí van a la opción que dice Donate y allí ustedes hacen la donación que ustedes quieran para el terreno. Esa es una forma. La otra es que ustedes envíen un cheque o money order, si viven en los Estados Unidos, a nombre de la Iglesia Advenimiento, a la dirección 214 Alpine Court, Irving, Texas 75060. Ahí le va a aparecer en la pantalla. Envían un cheque o money order a nombre de la Iglesia Advenimiento, repito, a esa dirección, diciendo esto es para el terreno. Otro, que hablen por teléfono al 214-881-4029, que es el teléfono de este servidor. Y allí usted dice, sáquenos tanto de la tarjeta de débito, tenemos una aplicación que está conectada con la cuenta de la iglesia en el banco. Lo que usted nos diga que saquemos va directo a la cuenta de la iglesia. Así que esa es otra manera. Usted habla por teléfono y nos dice, aquí saquen tanto para eso. Y la otra, van ustedes directamente al Banco de América, y depositan en la cuenta 4880-4014-1389. 4880-4014-1389. Van allí y depositan a nombre de Iglesia Advenimiento también. Y otra forma más que puede haber es a través de esa opción que se llama Cele, que algunos la usan para transferir directamente de su cuenta a la cuenta, en este caso de la iglesia, y el correo electrónico asociado con la cuenta para que ustedes puedan pues hacer la donación a través de Cele. La transferencia es lostresangelesirving@gmail.com. Repito, lostresangelesirving@gmail.com para los que quieran usar Cele. Y hay una más, y es para la gente que vive en el extranjero. Si quiere mandarlo por Western Union, usted va y lo deposita a nombre de nuestro tesorero, Isaías Espinosa Ramírez. Si es por Western Union, Isaías Espinosa Ramírez, vaya usted y dice aquí está, y ya no, me manda la fotito a mi WhatsApp, la fotito del recibo donde aparezca el número de la clave, el nombre suyo y la cantidad que envía y que se mire el país de donde lo envía. Me manda la fotito a mi WhatsApp. El número de WhatsApp también les va a aparecer en la pantalla, es más 1-214-881-4029. Usted manda la fotito y pues me pone una notita ahí, esto es lo que nosotros... Miren, hermanos, no estamos pidiendo aquí grandes cantidades, nosotros pedimos lo que el Señor les ponga en el corazón para dar y lo que usted pueda dar. Pero yo he descubierto una cosa, que por poquito que sea, hermanos, Dios hace un milagro con eso. Dios lo multiplica. Yo no sé cómo es que nosotros hemos podido mantenernos ya casi, miren, por 5 años con un canal de televisión las 24 horas del día. Por 7 años con una radio que ahora está pues las 24 horas al día. Hermanos, y con 2 canales de televisión. Yo no entiendo cómo. Si lo que entra de dinero, mire, lo que la gente nos manda de afuera es poquito. Lo que nos envía es poquito. No crea usted que nosotros recibimos miles de dólares. No, recibimos 300, 200, 100 y algo. Y no son grandes cantidades de gente. Son pocas personas. Y cuando usted le pregunta a los tesoreros, ¿y cuánto cayó ahora, hermanos? Y me dicen, y yo hago la suma en el mes. Yo digo, ¿cómo hacemos si aquí no está entrando para pagar lo que se necesita, como son estos medios de comunicación? Imagínense ustedes, para pagar los medios de comunicación se necesitan $49,000, sin tomar en cuenta los empleados. $49,000. Y
lo que entran a veces son 38. Mire usted el déficit que hay. Y esto viene desde hace 3 años, este déficit. Un déficit que va entre los 12,000 a los 20,000. ¿Cómo es que esto, hermanos, puede mantenerse? Si la gente que manda dinero es poca y lo que mandan es poco. Y lo que también en la iglesia entra los sábados es poco. Entonces, ¿cómo esto puede mantenerse? ¿Alguien puede explicarme esto, hermanos? No va a hallar explicación. Lo único que va a haber allí es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque la gente que está fuera de los diferentes credos religiosos, hermanos, puedan conocer la verdad. Miren el sábado pasado. El sábado pasado fue un gozo para mí. Bauticé una parejita de católicos allá en Houston. Prediqué en la mañana en Austin, en la tarde me fui para Houston a predicar allá y bautizar. Una parejita de hermanos católicos, los esposos chicas. Impresionante el testimonio que contaron, porque yo les pregunté ahí antes de bautizarlos, que dijeran cómo es que ellos habían llegado a formar parte de la iglesia remanente, del pueblo de Dios, de la verdad presente. Y ellos dijeron, bueno, hermanos, pues nosotros allí, dijo, buscando el canal, buscando la televisión, encontramos el canal. Y la verdad dijeron de que desde el primer día en que empezamos a mirar el canal, empezamos a sentir aquella bendición. Y vimos cómo el Señor nos iba abriendo los ojos y el conocimiento a la verdad, nosotros lo íbamos comprendiendo. De manera que dijimos, tenemos que ir a esa iglesia. Y así llegamos aquí lo estoy resumiendo, dijeron otras cosas muy lindas ahí. Llegamos aquí y pues así estamos hoy para ser bautizados. Y les dije yo, ¿y de qué credo ustedes religiosos eran? ¿De qué iglesia ustedes eran? Católicos, dijeron, hermanos. Y ellos se identificaron mucho con mi manera de predicar. Y ustedes me conocen, yo no predico así tan sobando la espalda a la gente, yo predico la verdad tal como la encuentro en la Biblia y pues no soy muy diplomático tampoco. Entonces no digo la verdad como con guante blanco, la digo como está en la Biblia y el Espíritu de profecía. Y cuando me ha tocado hablar del papado, hermanos, pues yo lo digo en los términos que están en el conflicto de los siglos. O sea, realmente mis temas yo los considero que son fuertes. Y miren qué bonito dijeron ellos. Sus mensajes, nosotros hemos creído que son la verdad que Dios nos tenía para nosotros. Y qué interesante. Cuando dicen que son católicos o que eran católicos, yo digo, ¿cómo? Si un católico lo menos que puede experimentar al oír esos temas es molestia tal vez. Pero ahí encontramos, hermanos, miren, 2 católicos, que si nosotros hubiéramos ido tocándoles las puertas, nunca nos hubieran abierto la puerta porque la gente no le abre a extraños. Pero miren, con la televisión nos metimos a su casa. Y con la televisión Dios les habló. Y 2 católicos, hermanos, oyeron aquel mensaje que dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Salieron de Babilonia y ahora, miren, son parte del pueblo remanente y forman parte, hermanos, de esta iglesia Advenimiento. Cuando yo veo todo el dinero que se ha invertido y que nunca ha sido completo lo que se necesita, pero cuando veo todo lo que se ha invertido para sacar 2 personas católicas de Babilonia, hermanos, yo le doy gloria a Dios. Y luego los otros pentecostales que por la gracia de Dios he bautizado. Muchos pentecostales que en la iglesia de Advenimiento han llegado también diciendo, pastor, esta es la verdad, venimos creyendo en todo, pastor, creemos en el mensaje de los 3 ángeles, creemos en el Espíritu de profecía, creemos en que hay que ser fiel con Dios, a Dios con los diezmos y ofrenda, y llegan y piden el bautismo, hermanos, y yo los he bautizado. Entonces cuando yo miro todo esto, yo digo, gloria al Señor. Entonces cuando veo la manera como el Señor ha sostenido estos ministerios, pues yo digo, bueno, así también nos va a dar el Señor ese terreno para que la gente vaya a adorar libremente en un lugar que esté a tono con la verdad presente. Algunos dicen, ¿y por qué van a construir un templo si hay que salir de los Estados Unidos? Bueno, hermanos, el Señor tiene una misión para las ciudades y hay que amonestarlas, dice. Y no todo el mundo va a salir de las ciudades, hermanos. Van a haber algunos que tienen que amonestar las ciudades. El que sintió que ya el Señor le dio la orden de salir, que se vaya. Pero el que siente que tiene una misión que hacer en la ciudad, que la haga, hermano. Y en ese sentido, Dios dice bien claro, en las ciudades tienen que estar construidos los templos y los restaurantes. Pero fuera de las ciudades tienen que estar
la gente viviendo. Los hermanos tienen que vivir afuera. Pero en las ciudades tenemos que tener esos monumentos, como son los templos. Y nosotros queremos hacer las cosas como el Espíritu de Profecía manda. En ese sentido es que queremos adquirir este terreno para que allí haya un templo de la verdad presente. Un templo donde las personas que sean amonestadas en las ciudades y sean invitadas a salir de Babilonia puedan llegar a congregarse. Pero nosotros los hermanos debemos vivir fuera de las ciudades. En ese sentido entonces, miren, ya me alargué ni entré a la elección por estar en esto, pero es que me acordé del hermanito de Toronto. En ese sentido, hermanos, es que yo pues los animo a que nos ayuden con lo que ustedes puedan, para que podamos hacer realidad ese proyecto de adquirir ese terreno. Así que ya quedó abierta la invitación. El que quiera ya hoy mismo puede usar cualquiera de las opciones que le presenté para que así pues sea parte también de esta bendición y podamos tener ese terreno. Ojalá que algún hermano por ahí, como ese hermano de Toronto, Canadá, y otros hermanos que puedan haber en los Estados Unidos, México, Suramérica, Centroamérica, y donde quiera llegue alguien. Si alguien quiere, hermano, unirse, hágalo y seamos una sola familia en esto. ¿Qué les parece? Bueno, así entonces, miren, discúlpenme, me llevé bastante tiempo en esto, pero pues tenía que hacerlo, hermanos. Yo tengo que compartir algo, tengo que compartir las cosas que me mueve el Señor a hacer con mi gente. Y ustedes yo creo que son mi gente. Así que Dios los guíe. Y si sienten en su corazón el deseo de unirse, pues únanse. Bueno, vamos a orar para que el Señor pues nos bendiga en el estudio de ahora. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Yo aquí lo voy a hacer de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque este día hermoso tú nos lo concedes para que lo disfrutemos, pero también para que seamos tus testigos como estudiábamos ayer. Por favor, te rogamos que todo el día, con quien nos relacionemos, con cualquier gente, Señor, con quien platiquemos, que nos acordemos que somos aquí, testigos de liberación, y que contemos como el exendemoniado, Señor, como decíamos ayer, las grandes maravillas y misericordias que has obrado con nosotros. Ahora, Padre, tienes algo más para decirnos, sin duda, y abrimos la mente, Señor, para que nos hables. Te entregamos el corazón. Te pedimos, por favor, que el Espíritu Santo nos impresione y nos enseñe, Señor, qué es lo que hay que aprender para este día y que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor. Te rogamos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a aprender, hermanos, cuando se trata de hacer el ministerio de liberación que Cristo hizo, siendo testigos pues ante la gente de lo que Él mismo ha hecho con nosotros. Hoy vamos a aprender de qué manera debemos hacer eso, con qué actitud debemos hacerlo. Y yo creo, hermanos, que el que mejor nos puede enseñar cómo se debe hacer ese trabajo, con qué actitud, es Cristo. ¿Quién más si Él es nuestro modelo? Él es el ejemplo a seguir. Así que vamos a ver, cuando Jesús trabajaba por los demás, la actitud que Él tenía, para que nosotros también podamos aprender de eso. Vamos a la Biblia, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Miren ustedes aquí, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué ven ustedes en estas palabras? ¿Acaso no ven allí sumisión? ¿Acaso no ven allí a un hombre sumiso? Que dice, yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiera, sino para hacer lo que Dios quiera. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender a la hora de hacer la obra del Señor, valga la redundancia, a la hora de testificar, hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender, es hacerlo con una actitud humilde, sumisa. Aquí nosotros vemos, hermanos, que no hay lugar para la arrogancia. Aquí no hay lugar para hacer las cosas como a uno le da la gana tampoco. A veces en la iglesia nos da de querer caer en una anarquía. El otro día alguien dijo de que las iglesias de sostén propio
tenían un problema de que allí parecía una monarquía, porque siempre había una persona nada más que dirigía. Y esta persona que estaba haciendo el comentario, pues lo estaba haciendo de una manera malintencionada. Y yo le dije, mira, estás equivocado. Esto no es una monarquía. Pero te voy a decir algo, tampoco es una anarquía. Aquí lo que hay es un liderazgo. Hay un liderazgo basado en la palabra de Dios. Y ese liderazgo, pues debemos respetarlo por cuestión de orden y organización. Siempre y cuando ese liderazgo se mantenga dentro del mandato de Dios y respaldado lo que hace por lo que Dios dice en su palabra. No estamos tampoco aquí pidiendo obediencia ciega y que no se tenga que pues abrir los ojos a cualquier cosa errónea. Pero no es una anarquía en el sentido de que pues aquí cada quien va a hacer lo que quiere o cada quien pues va a mandar. No, miren hermanos, cuando se trata de servir a Dios, tomemos en cuenta a Jesús como Él lo hacía. Solamente, hermanos, cuando el hombre quiera impedir que se haga la obra de Dios, como se la impidieron a Jesús los fariseos, pues allí, hermanos, no queda más que, pues, aunque digan que uno es anárquico, hacerla solo o hacerla con otras personas, porque hay un impedimento de parte de la dirigencia. Pero mientras esa dirigencia, hermanos, te apoye, mientras esa dirigencia está de acuerdo contigo, mientras esa dirigencia no te está arrastrando a la apostasía, mientras esa dirigencia está de acuerdo en que hay que preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo, hombre hermano, no seas anárquico y te pongas también solo porque a mí nadie me manda y voy a hacer lo que yo quiera. Cuidado. Mira, la lección de hoy se llama Trabajando con Humildad. Nosotros vamos a ver aquí hoy cuál es la actitud con la cual uno debe servir en la obra de Dios. ¿Cuál es la actitud con la cual uno debe servir pues en el ministerio de liberación de Cristo? Y Cristo, miren qué bonito, cómo dice aquí. Él dice claramente, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primeramente, hermanos, nosotros podemos ver que Dios nos ama. Y que Jesús vino aquí por el grande amor de Dios. Si bien es cierto, la deidad entró en sesión y dispusieron que uno de ellos vendría y Cristo se ofreció. Pero recuerden lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Ahora Jesús dice aquí, yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Hermanos, aquí nosotros estamos viendo que en primera instancia es el Padre, hermanos. Es el Padre el que ha tenido esta iniciativa de buscarnos, de liberarnos, de perdonarnos, de sanarnos, de restaurarnos, hermanos. Es el Padre, el amor del Padre movió a mandar a su Hijo. Y ahora su Hijo dice, yo estoy aquí, dice, pero no para hacer lo que yo quiera, sino para hacer lo que el Padre quiere. Miren, aquí está la primera actitud, o la actitud, podríamos decir, única y mejor con la cual debemos servir. Y es con una actitud de sumisión, una actitud de humildad. Porque esto es lo que Jesús está demostrando acá. Humildad, sumisión, sumiso al Padre. Hermanos, este punto de la humildad se necesita mucho. Se necesita mucho en las iglesias de hogar. Se necesita mucho en las iglesias de sostén propio, ya sea que se reúnen en un edificio como la iglesia de Advenimiento. Se necesita mucho, hermanos, la sumisión, la humildad. Y si allá en las corporaciones grandes, en las iglesias grandes de donde salimos algunos, pues se ve que hay muchas veces como en los liderazgos, a veces mucha arrogancia, mucho orgullo, mucha supremacía. Hermanos, en las iglesias de sostén propio, en las iglesias de hogar, ustedes no me dejarán mentir, que todavía hay mucho hermano, o todavía tenemos, mejor dicho, mucha actitud
donde no hay humildad. Y aquí yo creo que todos, empezando por mí, tenemos que evaluarnos y decir, bueno, ¿con qué actitud hago las cosas? ¿Qué espíritu me mueve? Porque Jesús, Él se ve que Él hacía las cosas con una actitud muy humilde, muy sumisa a su Padre, muy obediente. Mira, si tú eres de los que dicen, bueno, yo voy a hacer la obra que Dios me ha mandado a hacer, a mí no me importa lo que la iglesia haga, y no apoyas los planes de la iglesia y tú te vas con tu obra, pregúntate, ¿hay sumisión ahí? Pregúntate. O tú te pones a hacer la obra de atender a los enfermitos, de darle de comer al hambriento, de vestir al desnudo y de ayudar al prójimo. Pero en tu iglesia, a ti no te importa el primer anciano, a ti no te importa el pastor, a ti no te importa nadie, tú no te sometes a nada y tú andas ahí haciendo alarde de que haces esa obra. Pero tienes, mira, en tu corazón un gran orgullo, odio, no puedes ver a nadie y vives criticando. Hermano, pregúntate, ¿tú crees que Dios aprueba esa obra? Mira, hermano, tenemos que hacer una evaluación, porque la actitud con la que hagamos las cosas cuenta. Podemos ser filántropos, hermanos. Podemos tirar dinero para los pobres. Podemos tirar dinero para ayudar al necesitado. Pero si en el corazón no podemos ver a una persona y vivimos todo el tiempo criticándola, vivimos todo el tiempo hablando de esa persona, y es más, ni vamos a la iglesia porque no toleramos ver a esa persona. Hermano, perdóname, pero todo lo que estás haciendo es puro, es címbalo que retiñe, dice la Biblia. No tiene sentido. Entonces, aprendamos la primera cosa esta mañana, de cuando se trata de trabajar para Dios y hacer lo que Dios nos manda, es hacerlo como Jesús lo hizo, con sumisión, con humildad. No estoy aquí para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Primer punto. Y mira cómo Santiago tiene palabras fuertes para cuando nosotros no queremos pues hacer la obra de una manera humilde. Aquí el libro de Santiago, el capítulo 4, escucha cómo el Señor habla aquí, cómo el Espíritu Santo revela esta palabra para nosotros. Santiago 4, versículo 6. Pero Él dice, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo quisiera hacer un llamado y voy a hablar a mi iglesia, hermanos. Bueno, perdonen, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Maña que uno tiene de decir mi iglesia. Perdonen. Voy a hablar hoy a la iglesia de Advenimiento, donde me ha dado el Señor el privilegio de pastorear. Todos los buenos samaritanos que hay ahí, todos los obreros médicos misioneros y los otros que hacen la obra de evangelismo de puerta en puerta, y yo mismo, todos nosotros, hermanos, hay que evaluarnos y mirar la actitud con la que estamos haciendo las cosas. Y pidamos perdón a Dios si durante este tiempo hemos hecho las cosas con soberbia. Pidamos perdón a Dios y reivindiquémonos, hermanos. Y propongámonos con la ayuda de Dios hacer las cosas de aquí en adelante con humildad. Miren cómo Dios nos va a bendecir en lo que hagamos. Buscando a los diabéticos, buscando a los que padecen de diferentes enfermedades y también, hermanos, buscando al que sufre, al que pues no tiene hambre, no tiene con qué vestirse. Todo el que busquemos ayudar, hermanos, si nosotros lo hacemos con un corazón limpio, de no tener nada contra nadie en la iglesia, ni contra ningún dirigente, y entrando en una unidad con la iglesia, en común acuerdo con la iglesia, hermano, eso va a ser bendecido, hermanos. Allí, miren, nuestros pies serán hermosos sobre los montes, como decíamos ayer. Yo quiero animar a los hermanos de Houston, a los hermanos de Austin, a los hermanos de San Antonio, a los hermanos de Dallas, Sherman, McKinney, Forward. Quiero animarlos, hermanos, para que todos tengamos una actitud humilde en la manera en cómo hacemos las cosas, en la manera en cómo trabajamos. Mire qué tremendo. No podemos andar con soberbias, hermanos. Dice aquí claramente, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Decía el versículo 6, pero mire el verso 10. Humillaos, dice, delante del Señor,
y Él os exaltará. Hermanos, cuando de trabajar para Dios se trata, hay que hacerlo de esta manera, con humildad, con sumisión, porque así lo hacía Jesús. Dice el don de profecía lo siguiente: la mayor bondad y libertad posibles deben ser otorgadas a la compra de la sangre de Cristo. Una y otra vez en su enseñanza, Cristo presentó el valor de la verdadera humildad, mostrando cuán necesario es que ejercitemos la ayuda, la compasión y el amor los unos hacia los otros. No tienen que haber rivalidades, hermanos, entre ministerios de sostén propio. Yo a veces me da una gran tristeza cuando miro que algunos dicen que son ministerios de sostén propio, pero viven todo el tiempo juzgando a otros ministerios, como que ellos son los únicos, como que ellos son los mejores, como que ellos no tienen techo de vidrio que se les puede romper. Oh, hermanos, ya dejémonos esas soberbias. Hagamos la obra con humildad. Hagamos la obra buscando agradar a Dios, hermanos. Miren aquí como dice el Señor, dice, teniendo compasión y amor los unos por los otros. Esto dice, esta es la mayor bondad y libertad posible que ha sido otorgada a la compra de la sangre de Cristo. Cristo ha enseñado este valor, hermanos, este principio. Dice, no se puede confiar, dice, en la grandeza humana, el intelecto humano o los planes humanos. Debemos ponernos bajo la guía de una mente infinita, reconociendo que sin Jesús nada podemos hacer. Aquí está en Review and Herald, 18 de agosto de 1896. Nada podemos hacer sin Jesús. Aquí no es porque ya tenga mucho conocimiento de las Escrituras. Hoy han salido un montón de eruditos. Todos pretenden ser eruditos y todos pretenden saber más que otros. Y el que no sabe como dice, es terrible las cosas que se oyen, las que se miran ahí en las redes sociales. Hermanos, ¿por qué no cambiar la actitud para que Dios nos bendiga? ¿Por qué no centrarnos en preparar a un pueblo para la venida del Señor? Buscando que el pueblo desarrolle un carácter semejante al de Jesús y por supuesto presentando los peligros, ¿verdad?, que hay en la apostasía que prolifera y advirtiendo a la gente, pero al mismo tiempo, hermanos, buscando que esto, miren, aquí en nuestro interior, el corazón, hermanos, esté limpio, no haya odio, no haya rencillas, no haya rencores, no haya, que de la boca no estén saliendo palabras, hermanos, de tanta juzgamiento, crítica. Por eso le decía Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, le decía, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay que enfocarnos en eso, hermanos, en predicar la palabra. No nuestras palabras, la palabra. Y cuando nosotros hagamos eso, pues, que lo hagamos como dice aquí el Señor, con humildad. Dios quiera que el que hace la obra misionera en un lugar, el que va a hacer obra médico misionera en otro lugar, el que hace lo que sea, hermanos, todo lo haga con sumisión, con humildad, porque así el Señor ha enseñado. Dice, no confiemos en nuestra grandeza, no confiemos en nuestro intelecto, en nuestros planes humanos. No, dice, hay que ponernos bajo la guía de una mente infinita, reconociendo que sin Jesús nada podemos hacer. Y Jesús ya nos dice aquí, Él mismo dice, yo he descendido no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Él mismo nos enseña cómo trabajar, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a mí, hermanos, en primer lugar, para hacer las cosas como Dios me está enseñando aquí. Bueno, miren, cuando nosotros hagamos esto, también tenemos que ser, hermanos, como Job. Porque si hay una persona que es un tremendo ejemplo, aparte de Cristo, es Job. Digo ejemplo en cuanto a la hora de trabajar con la gente, a la hora de ayudar a la gente. Miren qué impresionante esta palabra que vamos a leer. Hasta dónde Job llegó en esto de llevar adelante el trabajo del Señor. Miren, dice Job 29, versículos 15 y 16. Escuchen la palabra tremenda que hay aquí, poderosa. Job 29, versículos 15 y 16. Dice la palabra. Yo, dice Job, era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia.
¿Qué les parece, hermanos? Esta manera de obrar de Job. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Comentábamos con mi esposa que hay veces que uno dice, pero ¿no será que esta persona se está aprovechando en lo que está pidiendo? ¿Pero no será que esta persona realmente, pues, no tanto es que necesita, sino que lo que quiere es que lo ayudemos, pero para seguir con su drogadicción, con su alcoholismo? Bueno, hermanos, dice Job que lo que él no entendía, él se informaba con diligencia. Pues informémonos. O sea, Job era, miren, muy responsable en lo que hacía. Él era una persona que ayudaba a la gente. Ayudaba, pero tremendamente. Y no lo hacía porque tenía mucho dinero, lo hacía porque tenía un gran corazón. Porque para ayudar a la gente no se necesita tener mucho dinero, lo que necesita es tener un gran corazón, tener amor, hermanos. Pero Job, si bien es cierto, dice que ayudaba al ciego, ayudaba al menesteroso, era como un padre para la gente que necesitaba, y era pies para el cojo, ojos para el ciego, en el sentido de que pues él suplía, él buscaba ver cómo ayudaba. Si bien es cierto, él hacía todo eso, también era una persona que se informaba para que cuando se trataba de ayudar y él no entendía algo, entonces él, pues, tener conocimiento de que lo que iba a hacer lo iba a hacer bien. Pero es interesante ver a Job, hermanos, cómo hasta dónde llegó. Hasta dónde llegó su ministerio. De ser ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los menesterosos. Y cuando no entendía, averiguaba. Y le aseguro que no averiguaba para no ayudar. Averiguaba para ayudar y al mismo tiempo, pues, estar seguro también de lo que hacía. Bueno, esto es lo que Job hacía. Pero hermanos, hacer la obra de Dios de esta manera, como la hizo Jesús, como la hacía Job, yo pregunto, ¿y eso nos va a ayudar para ir al cielo? ¿Nos va a ayudar para nuestra salvación? Mira, mi hermano, para nuestra salvación no nos va a ayudar porque no se salva nadie por obra. La salvación es obrada por la gracia de Cristo. Así que para la salvación no nos ayuda. Pero sí nos hace candidatos idóneos para ir al cielo. ¿Escuchó? No nos ayuda para salvarnos el hacer todo esto. Todo esto es el resultado ya de ser salvos en Cristo. Pero sí, eso, hermanos, nos prepara y nos capacita para ser candidatos idóneos para ir al cielo. Y voy a leérselos. Mateo 25. Mateo 25, versículos 34 al 40. Escuchen cómo Dios habla acá. Dice así la palabra del Señor, es Jesús hablando. Y él dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yo cuando veo esto, hermanos, yo veo cómo Jesús se identifica con el hambriento. Y en esta hora, todo aquel que pueda estar en una situación difícil debe sentirse comprendido, debe sentirse con una simpatía por parte del Señor para con usted. Porque Jesús, cuando Él dice, todo lo que hicieron a esa gente, a mí me lo hicieron. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús, hermanos, miren, se identifica
con el hambriento. Jesús se identifica con el que no tiene que beber. Jesús se identifica con el forastero, con el que no tiene dónde vivir. Jesús se identifica con el que no tiene ropa, con el que está enfermo, con el que está en la cárcel. Con todos esos el Señor se identifica. Y es interesante. Hay un reino, y ese reino dice que ya está preparado para las personas que se encargan de andar atendiendo todo este tipo de personas. Yo no sé cómo ustedes leen, hermanos, pero miren, se lo voy a volver a leer. Escuche, repito, 34, el versículo 34, mire usted, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué le dice que lo hereden? Porque tuve hambre y me disteis de comer, y comienza la lista. O sea, la razón por la cual ustedes pueden heredar este reino es porque hicieron todo esto. Porque en este reino solo puede morar gente que ame a su prójimo, que haya entendido lo que es la ley del servicio, que haya entendido lo que significa compartir las bendiciones, que haya entendido lo que significa, pues, sentir esa simpatía y al mismo tiempo dar un paso adelante para ayudar. Para esa gente dice que es el reino de los cielos. Esto es importante, hermanos, tenerlo en cuenta. Somos salvados por gracia, lo tenemos claro. Pero los salvados por gracia, hermanos, deben hacer esta obra. Y esta obra es muy descuidada, hermanos, es muy descuidada por muchos. Esta obra de ir a buscar a la persona que tiene hambre para darle de comer, de ir a buscar a esa persona que no tiene de beber para ir a darle pues agua, esa persona que es forastera y que no tiene dónde quedarse, que está desnuda y que hay que llevarle ropa, que está enferma y que le visitemos pues en los hospitales, en sus casas, que está en la cárcel y que hay que ir a visitarle. Hermanos, esta obra, Jesús está diciendo que va a tener una recompensa. Y la recompensa es que es como, miren, como cuando un padre de familia agarra al niño y le: venga para acá, mijito. Venga, bendito de su papá. Así siento yo. Como que Jesús dice: venga, bendito de mi Padre, herede el reino que le he preparado. Yo predicaba un día de estos, el sábado pasado, de esa hermosa declaración que Juan cita en el Apocalipsis, donde dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y predicaba ahí como el Señor, qué tremendo cómo nos mira como reyes y sacerdotes. Y luego Pedro dice: ustedes son real sacerdocio. Y luego dice más adelante: reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, yo, hermanos, cuando veo aquí a Jesús hablar, dice: vengan benditos de mi Padre. Llegó la hora de heredar el reino. Llegó la hora donde en este reino ustedes van a ser reyes. Pero vengan benditos de mi Padre. Llegó la hora de heredarlo, porque miren, visitaron a los enfermos, le dieron de comer al hambriento, visitaron a los presos, a los enfermos, cubrieron al desnudo. Porque hicieron todo esto, vengan, benditos de mi Padre. Yo veo un cariño, hermano, yo veo un cariño, yo veo una ternura ahí en Jesús, diciéndome a mí, diciéndole a usted: venga, bendito de mi Padre, mire lo que le tengo. Este lugar es para gente como usted. Y qué interesante, porque dice que le dirían algunos en la forma de hablar de Cristo: pero ¿y cuándo te vimos a ti hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos pues en la cárcel? Y de todo lo que has dicho. Es que todo lo que ustedes hicieron a esa gente me lo estaban haciendo a mí, porque yo soy como yo estaba en ese preso, yo estaba en ese desnudo. Hermanos, esto es profundo, hermanos.
Entonces nosotros podemos ver acá, hermanos, que la misión y la obra debe ser hecha hasta esa dimensión de todo lo que aquí está diciendo Jesús. Y este momento, yo no sé si esto va a llegar por allá donde alguien, ¿verdad? A una cárcel por ahí, pero este es el momento donde el que esté en la cárcel debería de escuchar esto. Que Jesús dice, yo estoy con ustedes, yo me identifico con ustedes. Y lamento la condición en que están y simpatizo con la situación en que están. Pero también con el enfermito que está allí, padeciendo de cáncer, padeciendo de diabetes, padeciendo de hipertensión, padeciendo de problemas del corazón, con ese enfermito que está allí, que ya pues anda respirando con aparatos, con ese enfermito que ya no puede caminar porque sus articulaciones, sus extremidades ya no le funcionan. El Señor dice, yo estoy en ese enfermito. No creas que te tengo olvidado. Yo estoy contigo. Y a ese que no tiene que comer, el Señor dice, no creas. Y ya voy a mandar a alguien para que te dé de comer. Algo voy a hacer, pero el alimento te va a llegar. Porque tengo ahí abajo unos hijos míos que me han conocido, que han entendido la misión para que los llamé y son mis representantes y ellos van a ir por mí. Hermanos, el Señor nos ayude y que nosotros hagamos esta obra, hermanos, y que al final oigamos las palabras que se nos dice, venid benditos de mi Padre, heredará el reino. Ojalá que tú y yo heredemos ese reino y que nos pongamos ahora a hacer esta obra. Es algo, hermanos, que tal vez no hemos analizado, pero toda la semana el Señor nos ha estado hablando aquí. Bueno, voy a terminar porque ya se me hizo largo el estudio. El don profético, tengo aquí algo más que está siempre en la revisión general del 15 de octubre de 1901 y 29 de octubre de 1903, en diferentes fechas, pero siempre en ese periódico, la revisión general, el don de profecía dice, noten que no deben consolar solo a los pocos, a quienes están inclinados a considerar con favor, sino a todos los que lloran, a todos los que les piden ayuda y alivio. Y más aún, deben buscar a los necesitados. Job dice, de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. O sea que informarse implicaba también buscar, averiguar dónde estaban, hermanos. Porque cuando tú no sabes algo, tú te informas. ¿Y cómo buscas? Y para tener información, buscas la información. Miren qué bonito Job, hasta dónde llegaba. Era ojos al ciego, pies a los cojos, padre a los menesterosos. Y donde no sabía dónde había, averiguaba dónde estaban. Tal vez había que, otro punto, miren cómo el don de profecía uno lo encausa también a ver otros ángulos. A ver dónde estaban. Y donde no sabía, dice, me informaba con diligencia. En otras palabras, dice aquí, no esperaba que le instaran y luego se alejaba diciendo, no le ayudaré. Oh, miren qué tremendo. Averiguaba. Pero como dije hace un rato, no para ayudarles. No era de aquellos que averiguaban y decían, no le ayudemos, hermanos. No le ayudemos porque esa persona para esto y esto lo quiere. Y cerraba los puños. No. Abría la mano y lo ayudaba. Así lo hacía Job, dice aquí el don de profecía. Y luego dice, el mundo está lleno de hombres y mujeres que llevan una pesada carga de dolor, sufrimiento y pecado. Dios envía a sus hijos para revelarle a Él quién les quitará la carga y les dará descanso. La misión de los siervos de Cristo es ayudar, bendecir y sanar. 3 cosas. Casi siempre nos gusta bendecir. Bendecir con la palabra, bendecir con una oración, bendecir con una predicación. Pero dice que la misión es ayudar también y sanar. Y allí en el Ministerio de Obra Médico Misionera, ahí llevamos, hermanos, el Ministerio de la Salud. Y ayudar, allí, como lo hacen los hermanos del Buen Samaritano en nuestra iglesia, van también llevando la manera de ver cómo ayudan. Nosotros no tenemos muchos recursos, pero lo poquito, yo le he preguntado a los hermanos del Buen Samaritano, ¿cómo le hacen ellos porque la iglesia, ¿de dónde les va a dar presupuesto, hermanos? Si la iglesia tiene un gran déficit, les he dicho ya de 13,000, entre 13,000 y 20,000 dólares mensuales. ¿De dónde les da? Y yo les pregunto, ¿cómo ustedes hacen? Dice, los sábados, después de haber dado el diezmo y la ofrenda, nos metemos las manos a la bolsa y empezamos a recoger entre todos y empezamos a hacer burritos.
los preparamos y nos vamos a buscar la gente donde está, ahí esas zonas marginales, y les llevamos de comer. Y cuando sabemos de alguien que entre semana tiene alguna necesidad, nuevamente volvemos. Y pues yo le dije al hermano el otro día, si necesitan, hermano, yo como estoy tan ocupado, a veces no ando en todo eso, pero si me necesitan, yo le he dicho al hermano Arturo Ramírez, dígame hermano, porque yo quiero aportar también con dinero, porque pues yo no puedo estar en todo. Pero hermanos, esos hermanos, después del diezmo y ofrenda, vienen y reúnen para ayudar al necesitado. Y yo creo que así debemos hacerlo todos, porque dice aquí que hay que ayudar, bendecir y sanar. Bueno, hermanos, llegamos al final. Pero no nos olvidemos que todo eso hay que hacerlo con humildad, con sumisión. No con arrogancias, no con orgullos, no con enojos, no creyéndose mejor que los demás, no creyéndose que porque otros no andan con usted haciendo esa obra, los demás no sirven o los demás están mal. No, no, hágala con gozo. Si 4 andan haciendo la obra médico-misionera, gócense. Si 4 andan tocando puertas para dar estudios bíblicos, gócense. Si 4 solamente andan repartiendo alimentos, gócense. No se pongan a andar viendo, miren cuántos son en la iglesia y solo nosotros andamos. No, se va a envenenar su corazón. Hágalo con humildad, con sumisión al Señor. Y recuérdese que el pago lo va a recibir del Señor. ¿Qué mejor pago que le diga el Señor? Venid bendito de mi Padre, heredad del reino, porque hiciste esto y esto y esto y esto. Ya te había salvado por gracia, pero entendiste que los salvados por gracia, en el reino de la gracia, hacían esta obra. Así que ahora ven, hereda el reino de gloria, hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude y vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé esta actitud como la de Cristo. Como la de Cristo en cuanto a la forma de hacer la obra y como la de Job también. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos para orar nosotros aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos que nos ayudes a aplicar esta palabra de una manera que verdaderamente, Señor, traiga una paz para nosotros de hacer las cosas correctamente. Ayúdanos, Señor, a hacer la obra con humildad, con sumisión, como tú lo hiciste, sumiso a tu Padre. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a tener un espíritu no de soberbia, no de orgullo, no de vanagloria, sino de sencillez y de humildad. Señor, nada de lo que hacemos lo hacemos por nuestra propia fuerza, gracias a ti. Te rogamos que siempre seamos conscientes de esto. Pero te pedimos, por favor, que nos ayudes a tener el espíritu de Cristo. Y que nos ayudes, Señor, también a tener ese grande amor que Cristo tenía. Y a hacer las cosas como Él manda que las hagamos para oír la grande bendición al final. Venid, benditos de mi Padre. Señor, danos la actitud de Job también. La de llegar hasta informar o buscar dónde está la necesidad. Y Padre, te pedimos que nos des los recursos. Danos los recursos, Señor, materiales con los cuales podamos bendecir a otros. Señor, pedimos para que si hemos servido hasta aquí con algún espíritu de orgullo, con algún espíritu de vanagloria, no sé, tal vez de crítica, si hemos hecho las cosas así, perdónanos, Señor, pero de aquí en adelante ayúdanos a ser puros, a servir con pureza, con limpieza de corazón. Te entregamos nuestra vida y te rogamos, Señor, que nos des un corazón como el tuyo, como el que tenía Job, un corazón generoso. Oh Padre, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.